Hola a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva historia, hoy transmitiendo desde Torre Valentina Calonja, y nos vamos a ir hacia el Parque Fuente de la Salud, ubicado en Pozuelo de Alarcón, Madrid, donde Mati va a compartir con todos nosotros su historia con el tabaco, desde este primer cigarrillo hasta su momento actual. Así que chicos, chicas, os dejo con Mati y su historia con el tabaco. Nos vemos ahora, hasta ahora, chao. Feliz día, y hoy voy a contaros mi historia. Mi historia es, yo creo que como muchas otras, pero ¿qué hay de diferente? Bueno, mi historia para mí ha sido pues un aprendizaje. ¿Por qué? Porque comencé con ese primer cigarrillo de manera intermitente. Yo decía que era fumadora intermitente porque solo fumaba un día a la semana, cuando salía en fin de semana, y comencé de estudiante, en mi época de estudiante, y pues con los amigos. Y sí, seguidamente seguí, y ya pues no era solo un día, ya se empezó a coger de costumbre, pues entre que salías, entre clase y clase, ese recreo, pues ahí pues como que dabas esas caladas a ese. Y cuando comencé con ese primer cigarrillo, ¿qué sensación tuve? Pues mira, no te puedo decir qué sensación tuve, solo te puedo decir que tosía, y la verdad esa sensación pues no fue una experiencia que mi cabecita decía, pero bueno, o sea, tanto para esto, es como. Pero luego, a medida que pues empecé a ser un poquito más adulta y pues coges ese cigarrillo que ya se hace parte de ti, y ya empiezas a darte cuenta pues que empiezas pues ese como que dices, guau, es que el cigarrito después de la comida, con el cafetito, y como que das esa sensación de, por así decirlo, yo decía esa sensación de como, yo le digo relax, pero es como un momento que tú tenías, ¿no? Ese momento que yo tenía pues con el cigarrito, el café y tal. Y ya pues cuando empiezas a ver que ya tienes ese enganche con el cigarro, ¿no? Que yo empecé pues en intermitente, luego os digo que sigo en intermitente porque es cierto que cuando el embarazo lo dejé, de mi segunda hija lo dejé totalmente, y después pues cuando di a luz, y eso como que no quería el tabaco, pero después pues por esas situaciones emocionales, y ya pues ahí en esa fase, cuando se me juntan todas las emociones con todos los temas personales, me enganché más al tabaco. Y es cierto que es verdad que ahí te das cuenta de que es tu mente y todo lo hace tu mente, ¿no? Y es cierto pues que estaba pues con más época de trabajo, con mis hijas pequeñas, yo en pleno divorcio, y todas esas cosas pues era una manera de mis emociones enfocarlas ahí, ¿no? Es ese como que era mi, por así decirlo, mi compañía en el sentido, ¿no? Era mi momento, yo me pongo mi cigarrito, era como ese escape. Todo lo hacen las emociones y nuestra mente, ¿no? Luego ahí ya empecé, ya no era ese cigarrito de mi compañía, ¿no? Y es verdad que ya notaba que ya estaba enganchada porque ya hasta nada más levantarme ya necesitaba, o sea, era como que mi cuerpo me pedía esa nicotina, yo digo que es eso que te lo pide, ¿no? Te pedía el cuerpo como diciendo, oye, te falta algo, ¿no? Con ese café. El cuerpo es sabio, y la verdad es que cuando empezaba así a fumar mucho, en más épocas, con más seguido, ¿no? Porque no siempre he fumado mucho, era o sea, había días que no fumaba nada, pero otros días que, vamos, parecía que me fumaba lo que no me había fumado el resto de días. Lo que empecé a notar era que al fumar, después de terminar de fumar, me entraban dolores de cabeza. Ese año, ese verano, subíamos para Asturias de vacaciones, mis chicas y yo, y la verdad es que no compré tabaco, quiero decir, me llevé solo la cajetilla y estaba empezada, no me acuerdo cuánta cantidad de tabaco había. Lo que sí te puedo decir es que ese verano para mí fue un antes y un después, porque el cuerpo ya me estaba avisando, pero lo que me marcó la diferencia fue que cuando estábamos en Asturias, pues mi cuerpo me empezaron a salir manchas en toda la cara. Bueno, estaba súper morena, pero había zonas que estaba eso, toda la cara, como yo decía, con las manchas blancas. Me asusté, la verdad, porque nunca había estado así. O sea, siempre he tenido manchitas, pues tengo manchitas por la cara, y sobre todo en el sol, pues me empiezan, cuando estoy con el sol sí que noto que me salen las pequitas y eso, ya, pero pues me empecé a obsesionar, claro, con todo esto blanco. Digo, tengo que hacer cita con la doctora porque
a ver qué es, tengo que hacer cita con el dermatólogo, porque la verdad es que me asusté y me preocupé, porque ya no solo era esto, sino también por partes de los brazos. Entonces ya esto ya no va a ser. Y entonces pues ahí me entró ese nerviosismo. Bueno, y luego pues ese mismo día, cuando hice cita con la doctora y que me dijo que no me preocupase, que no pasaba nada, que seguro que era pues o de estas que te salen del sol, que no me preocupase y que disfrutase estos días, ¿no? Pero yo ya estaba obsesionada con esas manchas. Y la verdad es que no compré tabaco, no te vayas a pensar. Al revés. Ese momento me fui a mi rinconcito con mis chicas y estaba pues ahí en ese modo que yo estoy, como yo digo, que estás estado escuchando el mar y contigo mismo. En ese momento pues me hice la promesa a mí misma. Y ahí en ese momento prometí que cuando llegase a casa cogería esa cajetilla y la tiraría a la basura y que no volvería a fumar, con independencia de lo que me diesen los resultados cuando llegase a Madrid, y que no iba a fumar y que iba a estar tranquila en esas vacaciones disfrutando de la familia. Y así lo hice. Y la verdad es que cuando llegué a los Madriles y me vieron y me dijeron pues que no era del tabaco, que era la pigmentación de la piel y que hay veces pues que el sol y demás pues que me afectaban, y entonces pues eso, pero yo ya había hecho esa promesa. Entonces, ¿qué pasó? Y entonces dirás, bueno, pero ya tenías los resultados, ya todo bien y podías volver y coger ese cigarrillo. Y la verdad es que no lo he hecho ni lo voy a volver a hacer, porque esa promesa era conmigo misma y esa promesa era por encima de todo, porque cuando uno ya tiene y le gana su mente, porque todo está en nuestra cabecita, yo decía lo que es la cabecita, ¿no? Porque al principio decía, pues ya verás tú, ahora otra vez voy a dejar de fumar. Bueno, tampoco nunca me haga en los momentos que he estado a dejar del tabaco, tampoco me costaba dejar de fumar. Entonces, los primeros días me costaron un poco de decir, jo, me apetece ese cigarrillo, pero luego, y claro, puedes decir, bueno, pero lo podrías volver a coger, ¿no? Podrías volver a coger el cigarro, ya pues tienes los resultados y puedes, pero entonces estaría fallándome otra vez a mí y no. Así que yo desde ese momento que lo hice, gané la batalla a mi mente, porque todo está en nuestra mente, y ahí es cuando te das cuenta que dices, wow, si es que es todo el poder que tenemos. Porque es cierto que los primeros días pues te entra el gusanillo, el monillo, como yo digo, y las ganas de que necesitas entre tú mismo, esa lucha que tienes contra ti mismo, de decir, a ver quién puede más. Es como te das cuenta que dices, wow, si eres tú la que tienes el control. Así que, y sí que es verdad que ahora viéndolo así, digo, todo está en nuestra mente. Si nosotros decimos desde ese momento que somos conscientes, porque lo que sí es reconocerlo, reconocer primero que tienes esa adicción. Cuando tú te empiezas a fumar muchos cigarrillos, que no es un cigarrito de vez en cuando, o como dicen, no, es que voy a una fiesta y me fumo un cigarrito, o solo cuando voy a festejar, o voy a una boda, o voy, bueno, vale, dices y te estás diciendo tú eso a tu mente, está bien, y tú te lo crees, pues bien, ¿no? Pero lo primero y el primer paso es reconocer que tienes ese enganche. Y luego, segundo, pues a mí me pasó que me dolía la cabeza, no me estaba sentando bien y era como que mi cuerpo me estaba sabiamente pues avisando, ¿no? Y luego ya cuenta pues eso, ¿no? Que somos nosotros mismos, que nosotros somos los que tenemos que decir hasta aquí y claro, cada uno cuenta su historia, ¿no? Y yo mi historia es esta. Y lo que sí que te puedo decir es que cuando tú dices no, y cuando tú tienes ese compromiso contigo mismo, ya por mucho que te digan, por mucho que te ofrezcan, por mucho que estés en contacto con gente fumadora o que estás viendo que a lo mejor están fumando, tú ya no tienes esa necesidad. Tú ya no tienes el decir, es que no lo tienes, que es cuando tú ganas esa batalla. Y entonces esa batalla ya la he ganado. Entonces, por eso, para mí, pues es súper importante. Y es cierto, ¿qué te puedo decir? Bueno, pues te puedo decir que había también 3 cosas que me influenciaron mucho, que son cosas negativas que vi durante el tiempo del tabaco, porque son 3 impactos. Y los voy a compartir porque me lo he escrito, y quiero compartir contigo
3 impactos negativos que me los he dejado apuntados aquí en esta chuletilla, porque los quiero compartir contigo y quiero que tú lo veas. Mira, para mí el impacto que me dejó fue el impacto personal, y le llamo personal porque, aparte de que fumar nos trae enfermedades, y es cierto, pero ya no solo el fumar, sino otro tipo de cosas también nos perjudica. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es buscar soluciones, ¿no? Y soluciones las hay. La cuestión es si queremos hacerlas y si es el momento de hacerlas. Porque cuando tú vas a hacer algo, lo tienes que hacer con certeza y sabiendo qué es lo que tú quieres hacer y por qué lo estás haciendo. Y lo estás haciendo por ti mismo. Y lo estás haciendo para ti y por ti. Pero el entorno personal, y a dejar ese impacto personal, yo digo ese impacto en el entorno, porque no solo perjudicamos a nosotros mismos, que somos los fumadores, sino también perjudicamos a las personas que nos rodean, a las personas que nos aman, a las personas que están, pues que todos somos uno y que todos pues queremos el bienestar, ¿no? Y qué mejor pues que estar pues en esa libertad, como yo digo, libertad plena en todo. Y el impacto de entorno que te he estado explicando antes y que te he dicho que perjudica también a las personas que nos rodean y a las personas que nos quieren y nos aman y con las que estamos, también es porque todos somos uno. Pero ¿sabes por qué? Porque yo llamo el fumador de segunda mano, porque esos humos también le están perjudicando a ellos y ellos no tienen el pulso. Ellos también pueden tener esos problemas respiratorios y encima sin bebérselo y sin comérselo. Por eso también ese impacto negativo, como yo digo. Pero otro impacto, que también es el que yo digo, por eso digo que es el tercero y es el más importante. Todo ese dinero que te dejas en ese tabaco, lo puedes invertir de otra manera. ¿Y sabes por qué también te digo lo del impacto, no solo del dinero, de ese dinero que tú te ahorras, que lo puedes invertir en otra manera? Porque en los mejores de los casos los inviertes pues en otras, pues en hacer viajes o en algo que te gusta, en tus estudios, por ejemplo, o incluso en cosas que tú realmente veas que son para ti y que te llenan. Porque también puede haber otra parte que te impacte económicamente y es en buscar pues otras soluciones, ¿no?, que necesites para esos tratamientos y para esas cosas, para evitar, ¿no? Así que yo creo que esas 3 cosas negativas son bastante importantes a la hora de también que te puedan hacer ese clic de decir, comienza en uno mismo y termina en uno mismo. Por eso nadie te pone una pistola ni nadie te dice tienes que fumar, eres tú el que eliges, es tu decisión y también es tu decisión el dejarlo. Pero hoy sí que te quiero decir que me he anotado aquí también, porque tu libertad no depende de nadie más que de ti mismo. Y esta es mi pequeña historia y mi pequeño aprendizaje con el tabaco, así resumidamente, pero lo más importante, quiero decirte que todo está en nuestra mente, que todo está en ti y que tú eres el que hace que las cosas pasen. Y una última cosa, recuerda suscribirte al canal de Mónica Gilbert, Hablemos de Tabaco, y dale a la campanita para que te avise de esos vídeos tan beneficiosos que sube. Y lo más importante, recuerda que tú eres el que hace que las cosas pasen. Y sí, busca y ves a por esa libertad. Fantástica, Mati, esa promesa, fantástica ese momento de esa decisión junto con esa promesa que sabías que no era negociable, que sabías que iba a marcar un punto y aparte en tu vida, sabías que la etapa de fumadora acababa y empezaba tu nueva vida feliz, libre, sin tabaco. Así que felicidades por esa fantástica promesa en ese punto tan importante de tu vida. Y como bien has dicho, Mati, todo empieza en uno mismo y todo acaba en uno mismo. Somos el resultado de nuestras decisiones. Bien, pues muchísimas gracias, Mati, de todo corazón. Fantástico ese parque Fuente de la Salud en Madrid, desde Pozuelo de Alarcón, desde donde nos has transmitido, desde donde has compartido tu historia. Gracias a ti que estás al otro lado por tu tiempo, por estar con nosotras y por escuchar la historia de Mati. Y recuerda, tú que estás al otro lado, dejar de fumar no es tan difícil como te lo estás diciendo. Y es precisamente lo que te estás diciendo lo que lo está haciendo difícil. Así que chicos, chicas, regálate tu libertad. Os quiero muchísimo. ¡Mua! Chao, chao.